ya llegó el momento especial del día de hoy. Hoy nosotros aquí felices y contentos en este viernes maravilloso, en este fin de semana bariátrico. No, un fin de semana de cobro. No hay bariátrica aquí. Pero sí con nosotros está la todoterreno de la radio, Nicole y sus curiosidades. Oh, sí, hola pueblo. Pues aquí estamos y vamos a curiosear con los santos. Hoy traemos el curiosanto de hoy y vamos a estar hablando de un santo muy especial que no hace mucho tiempo que hablamos de él. Sin embargo, por ser hoy su día, el día de su santo, quise volver a traerlo a cabina. Y la verdad es que el santo que vamos a hablar el día de hoy, que es San Maximiliano Kolbe, es un santo extraordinario que algunas personas no siempre tienen como una gran idea de quién fue. Y me gustaría que hoy volvamos a curiosear sobre él y al final pues comentar algo muy impactante que por lo menos para mí en este momento de mi vida espiritual pues me resonó mucho y me gustaría compartir con todos ustedes. Y bueno, y es que cada 14 de agosto nuestra iglesia celebra el Día de San Maximiliano Kolbe y este hombre extraordinario fue un verdadero ejemplo de lo que es amar a través del sacrificio. Este fue un fraile franciscano polaco que se destacó en su vida por ser un gran intelectual, científico y por tener una gran devoción hacia la Virgen, en especial su advocación de la Virgen de la Inmaculada Concepción. También es muy conocido por el hecho de que en los últimos momentos de su vida ofreció su propia vida para salvar a otra persona. Y más adelante pues le voy a comentar quién fue y bajo qué contexto fue. Y bueno, pues empezando este escenario de Maximiliano Kolbe, le comento la primera curiosidad de este gran santo, y es que él, así como tenía una gran devoción a la Virgen, y esa devoción inició desde muy temprano, siendo él bien pequeño. Y pues como los niños curiosos de los que hablábamos ahorita, de aquellos a que mandábamos, mira, tómate un tente ahí, parece que San Maximiliano era uno de esos. Ya. Y su mamá no necesariamente le dijo, ve y búscate un tente ahí, sino que le dio su reverendo boche, le dio un reproche que lo jamaqueó. Y San Maximiliano, pues, muy entristecido, decidió acercarse a orar a la Virgen y a ella le pidió que le mostrara qué sería de él, o sea, cómo sería su futuro. Y bueno, su mamá a partir de entonces empezó a notar de que Maximiliano iba cambiando de conducta y que ya oraba con mucha más frecuencia y generalmente cuando oraba frente al altar lloraba. Y bueno, pues él le contó de que luego de que su madre le había reprochado aquel día, él le pidió a la Virgen que le mostrara su futuro y la Virgen se le apareció. La Virgen se le apareció mostrándole dos coronas, una corona blanca y una corona roja. En la corona blanca representaba de que él iba a poder mantener su pureza hasta el fin de su vida y la corona roja le mostraba de que él iba a ser mártir. Imagínese usted encontrarse con tal información a tan temprana edad. No sé si él ya a ese tiempo sabía lo que era ser mártir, pero por lo menos sabía que lo iba a hacer. No sé es lo si que sabía que era Marte. Sabía lo que iba a hacer. Marte sí sabía él que era, pero bueno, mártir no sé si era Marte, pero bueno. El punto es que la Virgen pues le reveló su futuro en ese momento y desde entonces, él le respondió a la Virgen porque la Virgen le ofreció estas dos coronas como para que él eligiera cuál corona elegir y él le dijo que él aceptaba las dos. Para que usted vea, señores, lo ungido que inclusive un niño puede ser. Entonces él le contestó que aceptaba ambas coronas y así mismo se mostró en la forma en la que vivió toda su vida desde entonces. Y así dulcemente la Virgen pues desapareció luego de esta respuesta que le dio Maximiliano. Y así empezó toda su vida de santidad desde muy temprana edad. Segundo dato que le traigo el día de hoy es que este gran santo, así como les mencionaba, era gran
era un gran devoto de la Virgen de la Inmaculada Concepción, y en respuesta a esa gran devoción, él fundó diferentes movimientos, inclusive ciudades y proyectos en relación y en devoción a la Virgen de la Inmaculada. El primero de ellos fue en 1917, cuando San Maximiliano fundó, siendo ya franciscano, fundó un movimiento llamado la Milicia de la Inmaculada. Y este movimiento fue para consagrarse a la Virgen de la Inmaculada y con el objetivo de luchar con todos los medios posibles para la construcción del reino de Dios a través de la Virgen. No se conformó con eso, sino que como su gran objetivo era seguir promoviendo el conocimiento de Dios y difundir el Evangelio en general alrededor del mundo, pues decidió en 1927 crear toda una ciudad. Fundó una ciudad en la que en polaco se llama, y me disculpan la pronunciación, pero se llama Niepokalanów. No sé si se pronuncia así, pero por lo menos así se escribe. Y esta ciudad en español se traduciría como la ciudad de la Inmaculada, y pues en esta ciudad él fundó diversos proyectos y negocios que buscaban precisamente difundir el Evangelio de Dios, y buscaba ser una ciudad que fuera testimonio para el mundo de lo que es vivir apegado al corazón de Dios y devoto a la Virgen María. En la misma ciudad él fundó un convento y también fundó un centro de imprenta masivo, el cual a través del cual él publicó una revista mensual llamada Caballero de la Inmaculada. Y a través de esa revista, pues él se encargaba de promover el Evangelio de Dios a todo el mundo y a todo el pueblo. Pero amante de la tecnología. Era un científico y era un amante de la tecnología, un pionero de la comunicación también, y un pionero. De hecho, para nosotros es un gran ejemplo, nosotros que somos comunicadores y difusores del Evangelio por los medios radiales. Asimismo fue él utilizó todos los medios que estuvieron a su favor y a su disposición para él difundir el Evangelio. Y mire cómo él era un fraile, o sea, él no fue que estudió comunicación en la universidad, ni fue que se formó en oratoria, o sea, él tuvo la misión, sintió el llamado y se dejó llevar por la inspiración del Espíritu Santo y buscó los medios para llevar esto a cabo. Y así podemos ser cada uno de nosotros. La verdad es que cada uno de nosotros, desde nuestro pequeñito celular, que casi todos tenemos un celularcito de esto, que nos encanta por ahí difundir cualquier cosa que no necesariamente construye, pues también podemos difundir el testimonio de Dios en nuestras vidas. A veces no es necesario que seamos teólogos ni que seamos personas de gran conocimiento de la fe. Simplemente con mostrar y difundir los testimonios de nuestra vida, a veces impactamos y llevamos el Evangelio. Y de paso, si no tenemos tal vez ese dominio, esa posibilidad de crear o hablar, como ya tú decías, podemos... los contenidos que aparecen en las redes sociales, podemos repostearlos. Claro, podemos apoyarlos, seguirlos, darle like, comentarlo, porque así también, y eso es una forma de evangelización. Totalmente. Eso es una forma, aunque usted no lo crea, así se evangeliza. Totalmente, pues al final la evangelización se va actualizando según el contexto de nuestra sociedad. En un tiempo, hace muchos años, se evangelizaba solamente de boca a boca, inclusive hasta con medios impresos físicos, como lo hizo Maximiliano Kolbe con esa imprenta. Hoy en día, la evangelización se ha vuelto inclusive más fácil, más masiva, de que no es solamente mientras usted habla, usted también puede evangelizar por las redes sociales, puede evangelizar en sus áreas de trabajo. Hay muchas formas en las que usted puede llevar el mensaje de Dios a todas las personas. Y bueno, pues les invitamos, así como dice Félix, también apoyar este contenido católico, el contenido que creamos también aquí en Ruta. Difunda ese contenido, difunda el contenido que usted encuentre en sus redes, y vamos a llenar las redes del mundo que están llenas de tanta basura. ¿Qué tal si nosotros nos ponemos la misión de llenarla de cosas buenas y que sí valgan la pena y edifiquen nuestra alma? Así es. Continuando, señores, tenemos el tercer dato curioso que les traigo de San Maximiliano Kolbe, y es que en esta ciudad que les comentaba, la ciudad de la Inmaculada, él no solamente se encargó de poner un convento, crear obviamente casas y todo,
y hacer una imprenta para poder difundir su revista, sino que también él inteligentemente se dio cuenta de que todas las casas de ese pueblo, o de esa ciudad más bien, eran de madera, y él decidió pues crear también un centro de bomberos. Entonces dirán, ¿cómo una cosa se esquina con la otra? Bueno, pues el Señor le dio la revelación a San Maximiliano Kolbe de que esto que él había recibido, que la gente había recibido de su parte y que el Señor le había dado a él como misión, ellos tenían que asegurarse de que no se destruyera. Y como eran casas de madera, eran muy propensas a incendiarse. Y precisamente para evitar grandes pérdidas en ese sentido, pues Maximiliano Kolbe junto a un grupo de hombres en la ciudad decidieron crear el cuerpo de bomberos frailes de San Maximiliano Kolbe, San Maximiliano María Kolbe. Era un grupo de bomberos frailes también. Y bueno, eso fue, todavía hoy día sigue siendo uno de los cuerpos de bomberos más importantes de Polonia, señores. Fíjense cómo una misión que empezó con la visión de un hombre terminó trascendiendo tantos años después. Así es. Continuando, tenemos también este otro dato, y es que San Maximiliano Kolbe era insaciable, señores. O sea, ese hombre, él no se cansó de que aquí ya yo hice algo bueno, ya con esto me siento. No. Él seguía sintiendo el llamado del Señor y fue enviado como misionero a Asia, en donde el Papa Pío XI Pío IX le pidió a varios sacerdotes misioneros ir a Japón. Junto a ellos estaba Maximiliano Kolbe, y allí él dijo, bueno, yo estoy aquí, yo no estoy aquí solamente para quedarme como un espectador, sino que yo voy a hacer misión grandemente aquí, y fundó otra ciudad dedicada a la Virgen Inmaculada, a la que llamó Mugensai no Sono en japonés. No es así que se dice. ¿Y cómo? Mugensai Otsolo. Oh, bueno, exacto, así suena un poquito más parecido como es. Y bueno, pues en esta ciudad nueva, dedicada a la Virgen de la Inmaculada, él también publicó una versión en japonés de su revista, de la revista El Caballero de la Inmaculada, pero en japonés ya pues se llamaba Seibo no Kishi. Seibo no Kishi. Exacto, así mismo se llamaba. Por último, señores, otro dato bien interesante de San Maximiliano Kolbe que vamos a compartir el día de hoy es que fue condenado a morir de hambre por ofrecer su vida por un padre de familia. Y pues les hago el cuento. San Maximiliano, luego de haber sido misionero y haber tenido una vida tan extraordinaria como fraile, fue apresado por los nazis y en diferentes ocasiones fue enviado a diferentes campos de concentración entre la Alemania y Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, luego de haber sido liberado en 1941, nuevamente fue apresado y fue enviado al campo de concentración de Auschwitz. Y ahí, pues, a pesar de las grandes limitaciones y dificultades que habían en ese espacio para él poder sostener su misión como fraile y como sacerdote, aún así siguió transmitiendo el mensaje de Dios y siguió transmitiendo esperanza para cada uno de los prisioneros que se encontraban en ese lugar. Y no fue hasta un 3 de agosto en donde se escaparon alrededor de unos 5, creo, no, un preso se escapó. Y en represalia por ese preso haberse escapado, los militares decidieron condenar a 10 de los presos que se encontraban en ese campo de concentración. Y bueno, cuando eligieron a las 10 personas que se encontraban, que iban a ser asesinadas, pues en ese momento condenadas precisamente a morir de hambre, uno de ellos, de estos prisioneros, empezó a rogar para que no le quitaran la vida porque sus hijos iban a quedar huérfanos. El nombre de este sargento fue un sargento polaco llamado Franciszek Gajonisek. No sé si se pronuncia así. Pero se crió. Y en Polonia ese nombre era común y mucho más fácil de pronunciar en su propio idioma.
Pero este señor, este sargento, estuvo suplicando para que no le quitaran la vida porque sus hijos quedarían huérfanos. Y pues es en ese contexto en donde el sacerdote San Maximiliano Kolbe decide ofrecer su vida voluntariamente en sustitución de este señor. Él decidió y bueno, pues los militares así aceptaron y lo pusieron a todos en una misma celda y los dejaron ahí sin ningún tipo de comida ni bebida a que murieran de hambre. El sacerdote en medio de esas circunstancias siguió alabando al Señor con cantos, siguió difundiendo el mensaje de Dios tratando de evocar la esperanza en cada uno de los prisioneros ahí, y de los 10 fue el último que quedó al cabo de 2 semanas aún vivo. Y bueno, como aún el santo permanecía con vida, los nazis aún se preguntaban cómo era posible que él no solo permaneciera con vida, sino que igual permanecía con la esperanza y seguía alabando a Dios bajo esas circunstancias. Y bueno, pues como se dieron cuenta de que ya no podían con él, decidieron acabar con su vida inyectándole ácido carbólico en sus venas. Y de esta manera, pues ciertamente San Maximiliano Kolbe terminó sus días aquí en la tierra como el mártir santo que fue, y es un gran ejemplo de cómo es amar a través del sacrificio. Él no conocía a este señor por el cual él decidió dar la vida, y la verdad es que cualquiera en la situación en la que él se encontraba podía decir, no, espérate, yo ya en horrible situación ya me encuentro de por sí, muchísimo más de dar la vida por otra persona en esta circunstancia, cuando tuve la suerte de que no fueran a mí que me escogieran. Y el Señor ahí no se detuvo en hacer su misión a través de San Maximiliano en la vida. Entonces lo utilizó para poder sacrificar su vida por esta persona. Y uno no sabe, señores, de qué manera pudo haber impactado no solo a esa persona por la que él dio su vida, sino a todos los demás que se encontraban allí. Así que quiero hacerles terminar esta parte del segmento haciendo un llamado a cada uno de nosotros que escuchamos hoy el programa, de que también nos pongamos a pensar cómo nosotros estamos amando y en qué medida también estamos abiertos a sacrificarnos por amor. Y no necesariamente nuestra vida, nuestro sacrificio por amor se va a ver en la medida en la que se vio con San Maximiliano Kolbe, o con un acto de sacrificio tan extraordinario como ese, pero en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, hay pequeños actos de sacrificio que podemos hacer por amor a otros, sobre todo a las personas que tenemos muy cerca, a quienes a veces se nos hace incluso difícil sacrificarnos por amor. Y uno entendería que no debería ser tan difícil porque son personas que amamos, que tenemos cerca. Pero señores, ¿cuántas veces no se nos hace más fácil darle la mano a alguien que no conocemos lejos que a quienes están en nuestro mismo hogar? Entonces, nada, esta es una invitación más a que reconozcamos, pensemos aquellas cosas que podemos hacer en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Quizá dejarle la greca lista a nuestra pareja para que pueden simplemente sea prenderle estufa y pueda hacer su café, o nosotros mismos hacerle el cafecito, organizarle algo a alguien, darle el paso a alguien en el tráfico, porque cuánto nos cuesta eso nosotros dominicanos. Hay muchos actos de sacrificio y de amor que no tenemos que hacerlo, pero si los hacemos ya estamos llenando el mundo de evangelio. Así que les invito a todos que tomemos esa reflexión y que empecemos a andar por el camino que Dios nos llama. Claro que sí. Mira, Nicole, y tú sabes que la vida de los santos es tan interesante porque imitan en un 100% a Cristo. Así es. Lo imitan porque Cristo no nos conocía humanamente, como Dios sí, pero no nos conocía el día que subió a la cruz, que primero cargó la cruz y luego subió a ella entregando su vida por nosotros. Así es. Y hoy vemos el ejemplo que se hace palpable, se hace tal cual, en donde Maximiliano Kolbe entrega su vida por alguien que no conocía. Totalmente. Pero que sabía que no podía morir por algo que él no hizo, al igual que como nos pasa a nosotros. Así mismo, señores. Y es una idea que muchas veces nos cuesta aceptar, esa misericordia de Dios.
Y como nosotros no somos 100% capaces de vivir esa misericordia, de vivir ese amor de sacrificio, a veces nos cuesta creer que así lo hace verdaderamente Dios con nosotros. Así que nada, abracemos ese regalo porque es un completo don de Dios y pidámosle a Él mismo y a la Virgen de la Inmaculada Concepción que interceda por nosotros para que seamos capaces de poder amar con sacrificios como lo hizo San Maximiliano Kolbe, pero sobre todo como lo hizo Cristo.